Parcero es aquel. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde estás mirando. Hoy un resumen más de noticias de la semana. Pidiendo disculpas porque nuestra amiga estuvo enferma y no había sido posible que hiciéramos nuestro resumen. Pero hoy, lamentablemente, nos vemos con situaciones cada vez más tristes en el mundo, más de menos esperanza, ¿verdad? Porque no hay entendimientos. Los intereses son demasiado fuertes y no hay forma de entender. Buenas tardes, Jocelina, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, María Luisa. Ya, bueno, plenamente recuperada de la situación de salud que afronté con el COVID, les recomiendo a todos nuestros seguidores y seguidoras que por favor se cuiden de este virus que todavía está presente en el mundo. Bueno, a nosotros nos atacó con bastante fuerza, pero ya estamos aquí, María Luisa, para darles a ustedes toda la información que necesitan para que comiencen la semana bien informados. Regresamos, María Luisa. Así es. Fíjate, regresamos, como decía ahorita, con una situación muy crítica en el mundo. El sábado pasado se inició una ofensiva militar en Israel. Los palestinos y los israelitas se están enfrentando de manera brutal, con todo. Este enfrentamiento se inicia en el sábado, precisamente en las actividades festivas de Israel, que estaba muy tranquilo, aparentemente no estaban esperando esta ofensiva de un grupo que ha venido recibiendo atropello e impunidad, señores. Porque yo he visto cómo la noticia ha venido levantando esta situación, como que el malo aquí es el diablo, el malo aquí es Hezbolá, Hamas, y que los pobres israelitas. Pero también nosotros tenemos que decirle, señores, que desde el 48, que los israelitas se le dio la gana de apostarse allí y crear un país, no importando que existiera otros países ni que existiera más nadie, simplemente llegando allí como con todos los poderes que le manda el imperio norteamericano, y crearon allí un país encima de la gente, empujando a los demás, sacándolo, matándolo, con un problema de impunidad grandísimo. Y hoy parece que Hamas y los palestinos están cansados de morir eh, todos los días mueren niños, mujeres, no importa, todos los días. Parece que decidieron una ofensiva fuerte. Y en estos momentos se están desangrando. Ahora está el hecho de que la comunidad internacional que ha firmado, y requete ha firmado y que ha creado leyes para que pare este enfrentamiento, donde se habla de la necesidad de que los dos países puedan convivir en paz y en buena vecindad. Todas esas leyes se le han pasado por un lugar que nadie ve y nada de esas leyes se aplican porque el dueño del mundo y quien dirige y respira es Israel. Entonces, hoy nosotros estamos viendo cómo hay una actitud de arrasar con todo. En este caso, eso es lo que dice Netanyahu, que va a arrasar con todo. De hecho, los palestinos están en una cárcel grandísima de hace muchísimos años, donde no tienen derecho a nada, y ahora le quitaron la luz, el agua, le quitaron todo para que se mueran ahí adentro. O sea, ahí hay niños, ahí hay mujeres, hay gente que no tiene nada que ver con esta situación de guerra. Te voy a dejar a ti, Jocelina, para que haga tu comentario con relación a esto. Sí, bueno, fíjate, María Luisa, así tal como tú lo estás diciendo, las noticias que nos llegan, la información que nos llega desde las agencias, es que ya van más de 800 fallecidos por la parte de Israel, de israelíes.
y más de 400 fallecidos por la parte palestina. Como tú lo estás mencionando, la Franja de Gaza se ha convertido en un gran campo de concentración, pero es que allí ahora, sumado a la situación que tienen allí dentro los palestinos y palestinas que viven, como tú lo mencionaste, que están sin servicios, sin agua, sin electricidad, también allí dentro tienen los llamados rehenes. Es gente que tomaron de rehén, que estaban en Israel, son colonos israelíes, familias israelíes, que se las llevaron para la Franja de Gaza. Ahora, el Estado de Israel está bombardeando, porque hay que decirlo, está bombardeando de manera criminal y desmedida la Franja de Gaza, y está también matando a esos rehenes que están allí, que son de su propio Estado. Bueno, en referencia a cómo comenzó esta operación que se llama el diluvio de la Al-Aqsa, se llama así, fue llamada de esta manera por el movimiento Hamas. Empezó a las 6:30 de la mañana el día sábado, mientras los judíos israelíes acudían a la sinagoga para celebrar la Simjá Torah, o la alegría de la Torah, la fiesta final del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Allí comenzó la toma de estos territorios israelíes, pero de una manera sorpresiva, de una manera inesperada, por tierra, a través de unos túneles que construyeron los milicianos de Hamas. Por el aire llegaron, inclusive hay videos que llegan con alas delta o con unos tipos de parapente, y también por mar a través de lancha. Bueno, cruzaron la frontera israelí desde la Franja de Gaza, tomando el control de varias localidades del sur del país. Pero como tú lo mencionabas, esto está sucediendo todavía. Hay localidades que están tomadas por Hamas. Hamas es un movimiento de la resistencia palestina, pero tienen un gran componente de formación militar, son milicianos, y por lo tanto también hay que mencionarlo, que no tienen compasión con nadie, porque están formados para hacer este tipo de operaciones. Entonces, la crueldad ahora se suma de parte y parte, María Luisa. Es realmente triste lo que está sucediendo, porque están perdiendo la vida no solamente palestinos, israelíes, sino gente que son inocentes, civiles que no tienen arte ni parte en este conflicto, sino que tuvieron la desgracia de nacer en esas tierras y de vivir en esas tierras. Fíjate, la forma como se dirige Netanyahu a los palestinos es que son bestias y que deben ser destruidos como tal. De esa manera, de esa forma, de esa mentalidad que ellos tienen en la cabeza. Y de hecho, no es ahora que lo está diciendo de discurso, sino la realidad es la que estamos viviendo. Toda esta semana pasada, incluso en todos los programas que nosotros hemos estado realizando, hemos estado llamando la atención de los asesinatos mansalva de palestinos. Y no pasa nada. No hay noticia. Como decía un señor que entrevistaron, que los muertos palestinos no es noticia. Los muertos israelíes sí es noticia. Entonces, mientras el mundo no entienda que los seres humanos somos todos iguales, que no hay razón para que si tú eres palestino, a mí se me trate de una manera, si yo soy argentina, de otra manera,
si yo soy haitiana de otra manera. No, somos seres humanos y tenemos derecho a sobrevivir. Si nacimos en un terreno, debemos tener ese derecho de sobrevivir en ese terreno. Usted no puede llegar a venir a mi casa, a sacarme de mi casa, a darme galletas, a atropiarme y luego después entonces levantar la alarma de que, oh, son unos terroristas y todos la mayoría de países en el mundo atacando la decisión de Hamas. Pero yo diría, señores, es justo que a ti te den y tú no reacciones. Yo se lo dejo a usted de ahí. Yo no digo más nada. Pero sí, por ejemplo, vemos que México, Colombia, Venezuela, Cuba, estos gobiernos han pedido que se tomen en cuenta las medidas que se han decretado en la ONU para que haya una paz de verdad, que se haya un respeto en los dos países, que se respeten las líneas divisorias de los países, que si se crean dos países en ese lugar, que se respete, que Israel no venga a querer controlar todo y hacer dueño de todo y matar y capar como lo ha estado haciendo, porque esa es la realidad. Entonces, otra cosa que nos preocupa es que también se están involucrando otros movimientos también allí. No es solamente los palestinos, las cosas se está calentando. Ahora mismo, señores, miren, todo lo que está pasando en Ucrania es cero. No hay ninguna noticia sobre eso. Eso está apagado. Haití tiene una intervención en puerta que fue determinada por la ONU para que incluso Kenia se dispuso a ser el primero en llegar a matar a los haitianos allí, porque a eso que ellos van, porque no hay otra cosa que van a ir. Y supuestamente a defender, a crear situaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Haití, por ejemplo? Saliendo un poquito de Israel, para que tú luego siga con el problema de Israel. En Haití hay dos bandas criminales que se están disputando el territorio y la población está en el medio. Esas dos bandas criminales están siendo alimentadas por organizaciones internacionales, por Estados Unidos, por Europa, alimentadas con armas de fuego para combatir a la misma población. La población tiene miedo a salir a exigir sus derechos. Tiene un gobierno ilegítimo que no lo quiere, pero no puede salir a manifestarse a la calle porque esas bandas lo neutraliza y lo mata en la calle y lo quema. Entonces, la ONU decidió, para parar la violencia en Haití, mandar una intervención militar en Haití. Y Kenia es la representante de esa, va a ser una de la primera que va a tener la voz cantante en esto, donde van a enviar sus militares y han estado presentando en los medios de comunicación la forma salvaje como ellos enfrentan la violencia en los diferentes lugares. O sea que más violencia sobre más violencia y no le permiten a ese pueblo que tuvo un gobierno decente como Aristí, que pueda tener un gobierno decente y se desarrolle. No, todo lo contrario. Lo tiene envuelto una calamidad, una situación totalmente destructiva, llena de violencia y de terror. Y de analfabetismo. Personas que no tienen la posibilidad de estudiar, personas que no tienen cómo alimentarse, es una miseria extrema. Todo eso es la comunidad internacional, la Unión Europea, que todavía este mes, que nosotros tenemos que recordarlo y no olvidarlo, porque Europa llegó a nuestros territorios y fue a acabar con toda la población y ha hecho lo que nosotros somos hoy. La delincuencia que hay la heredamos de Europa, porque ellos fueron los primeros delincuentes que llegaron a nuestra tierra y acabaron con nuestros indígenas. Me salí de toda la noticia, pero es para contextualizarla en cuanto a lo que está pasando ahora mismo en estos momentos, que es de mucha preocupación. Particularmente yo estoy muy preocupada y hasta deprimida. Sinceramente lo digo así, porque no es fácil uno oír muertes y muertes y muertes de manera, gente muriendo por nada, sencillamente por el interés de defender uno poco los intereses de uno poco. Sí, así es, María Luisa. Bueno, fíjate, en Haití, que es uno de los países más pobres del mundo, la ONU ha sido un fracaso tras fracaso. El caso de los cascos, de los famosos cascos azules que hicieron una cantidad de desmanes en ese país y como tú lo señalaste, no ha salido de una calamidad para entrar en otra, porque esta intervención de Kenia va a producir
mayor número de muertes, como está pasando en estos momentos allí en la franja de Gaza. Por los intereses de unas pequeñas oligarquías, por unas pequeñas sectores de la sociedad que se quieren adueñar de todo, de los recursos, de los recursos que tienen esos países, porque en este conflicto también, en este conflicto entre Palestina y el Estado de Israel, es la apropiación de los recursos que están en la franja de Gaza, donde hay petróleo, donde hay gas, y el Estado de Israel se ha querido apropiar de esos recursos, pues. Además de que hay que recordar que son 75 años desde 1948, como tú lo mencionabas, hasta el día de hoy, donde a esa gente, familias enteras, les quitaron sus casas, los sacaron de sus casas, les quitaron sus recuerdos, les quitaron sus cultivos, e inclusive nosotros hemos sido testigos a través de las agencias de noticias como árboles que son milenarios como los olivos, los árboles de aceituna, son arrancados por los colonos israelíes para que no crezcan más en el territorio palestino. Entonces, es una situación bastante grave. La situación que tenía ya Netanyahu dentro de el país era bastante precaria, porque Netanyahu, recordemos que el primer ministro de Israel quería hacer una reforma judicial donde se daban los poderes enteros para el Ejecutivo y le quitaba poder al Tribunal Supremo israelí, y le quitaba poder inclusive al Parlamento de Israel. Eso había creado toda una situación dentro del Estado de Israel, una situación de malestar, y este conflicto que está estallando, que estalló el día sábado, le favorece para mantenerse él en el poder, porque está haciendo una coalición de fuerza dentro del Estado de Israel, donde el objetivo es eliminar al enemigo, que es el pueblo palestino. Eso hay que decirlo. Probablemente la colaboración, o digamos la omisión de los servicios secretos y los servicios de inteligencia israelíes, porque es muy difícil, María Luisa, que uno pueda pensar que en un estado, en una frontera súper vigilada, súper controlada, donde tienen una cantidad de puestos de frontera, es imposible que uno piense que los servicios secretos, el Mossad, no sabía lo que estaba pasando allí. Entonces, a mí me parece, y esta es mi opinión personal, a mí me parece que hubo algo de omisión de parte de Netanyahu, del primer ministro y del gobierno de Netanyahu, para dejar pasar a Hamas al territorio israelí. Lo que sucede es que esto parece que se le fue de las manos. Ellos no se esperaban que iba a ser este ataque masivo. Probablemente estaban pensando que iba a ser en menor cuantía, y la situación se le fue de las manos, porque estamos hablando de más de 1000 muertos, fallecidos, en apenas un fin de semana. Ya están por decretar
el estado de emergencia en el Parlamento israelí. Esto quiere decir que van a tener toda la potestad para arrasar con la franja de Gaza. Esto es bastante grave porque si llegan a defender otros países árabes a los palestinos, aquí puede ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Porque aquí no estamos hablando de OTAN, no estamos hablando que la Franja de Gaza o el Estado de Israel va a ser, el Estado de Israel no va a poder ser el caballo de Troya como está haciendo Ucrania, que todo el mundo sabe que es una tapadera de la OTAN. Aquí se van a tener que enfrentar de tú a tú. Aquí no hay OTAN en el Estado de Israel. Entonces, es una situación que creo que nuestros seguidores y seguidoras tienen que estar conscientes de que estamos verdaderamente en las puertas de una tercera guerra mundial, María Luisa. Fíjate, yo estaba analizando esto y yo tengo varias ideas que la voy a dejar así en el aire. Una de ellas es que Estados Unidos y Europa se ha estancado en Ucrania y necesitaban algo para ese boom, poder salir de ahí. Hay un estancamiento, porque toda la noticia que uno está oyendo, a pesar del control tan grande que hay sobre el problema de Ucrania, que Ucrania está ganando, pero al final sabemos que eso no es así. Entonces, ¿hay alguna forma para salir de ahí? Tienen que buscar alguna forma que no se haga tan desdibujado como salieron en Afganistán, ¿verdad? Entonces, pienso yo que también eso podría haber sido una de las estrategias, porque recuérdate que los tanques de pensamiento no paran. Ellos viven pensando a ver cómo pueden manejar las condiciones. Otra cosa es que este señor que está totalmente desacreditado, pero que vuelve otra vez como ministro nuevamente, Netanyahu, tiene que recobrar la fuerza y puede haber creado la facilidad de esa acción, en el sentido de, como tú decías, permitir ciertas cosas, porque como ellos saben que jamás son una gente a pie, que son unos descalzos, que no tienen nada, que no pueden levantar grandes armas, pues ellos no van a hacer nada, le vamos a caerlo como han hecho otras veces y pasa el conflicto ahí, salen totalmente desdibujados lo de Hamas y todo queda bien. Pero parece que ahora se le echó más sal al sancocho y formalmente hay mucha sal en el sancocho. Entonces, las cosas no han sido tan fácil porque por lo menos ellos han logrado darle un golpe fuerte. Entonces, míralo de esa manera, la misma situación que tiene el imperialismo norteamericano señores, una situación muy crítica, tanto el imperialismo europeo, que está también descalabrado, producto de la mala política que ha venido ejecutando, donde no tiene petróleo, donde no tiene gas, donde tiene que comprarlo a sobreprecio, donde su población está sufriendo, una población que estaba impuesta, estaba cómoda y que hoy está en lo que está, una crisis mundial de migrantes, tanto en Latinoamérica como en Europa, el mundo está convulsionado. Entonces, sí, fíjate, María Luisa, hablando rápidamente, hablando del tema de los migrantes. Este conflicto entre el Estado de Israel y Palestina va a crear un mayor número de migrantes. ¿Hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde vienen? Hacia Europa. Lo otro es que, fíjate, también hablando del tema de las telecomunicaciones, suspendieron todos los vuelos en Tel Aviv. La gente está desesperada queriendo salir del Estado de Israel, queriendo salir, y todos los vuelos están suspendidos. Ya comenzó una oleada de lo que son los ataques terroristas. Hoy en Hamburgo, en Alemania, al norte de Alemania, suspendieron los vuelos en el aeropuerto de Hamburgo porque había una amenaza de bomba en un avión.
Entonces, lo que estamos viendo es una escalada progresiva. No es que porque está sucediendo en el mundo árabe, en Europa o en Latinoamérica, vamos a estar exentos de lo que está sucediendo allí. Al igual que lo decíamos con la guerra de Ucrania, todo eso nos afecta a todos. Lo que sucede, lo que está sucediendo allí en la franja de Gaza nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque hay una oleada de violencia contra los palestinos, contra los israelíes, y esto está apabullando todo el mundo. Fíjate que ayer domingo 8 de octubre, un guardia en Alejandría, en Egipto, asesinó a unos turistas israelíes. O sea, uno se pregunta, bueno, ¿qué tienen que ver unos turistas israelíes con el conflicto que hay entre el Estado de Israel y Palestina? Entonces, hay una disociación mental por el extremismo. Y aquí viene también, traigo a colación el tema del extremismo religioso, María Luisa. Estamos entrando en una frontera casi que apocalíptica, yo diría, porque se está desarrollando un extremismo religioso que lo estamos viendo a partir de todas las situaciones de violencia que se han vivido en este año. Sí, que a mí me resulta cuesta arriba también cuando tú hablas de una violencia religiosa, porque yo no admito, no concibo que tú siendo religioso, no lo concibo, tú seas tan violento y tan extremista, tan criminal. Yo no lo concibo. O sea, tú no me dices a mí que tú eres religioso siendo tan criminal. No me importa la religión que tú profeses, pero tú actuando de manera tan criminal, tú no me puedes decir a mí que eres religioso. Porque lo primero es que si tú te embarcas en lo que es lo cristiano, en creer en Cristo, ¿verdad? Si realmente ese es tu guía, Cristo nunca fue una persona así, todo lo contrario, fue amor. Y eso es lo que uno expresa cuando uno va a una religión o a la iglesia. Pero nada, vamos a seguir, señores, observando lo que está pasando en el mundo. También el hecho de que la misma debilidad que se ha venido presentando en Estados Unidos, señores, porque también no nos vamos a enviar. El representante de la Cámara fue destituido. Prácticamente fue un golpe de Estado. Hay una situación de inestabilidad política a lo interior de los dos partidos, de demócratas y republicanos, que son los que en definitiva deciden lo que pasa en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, hay una crisis también económica muy fuerte que la está recibiendo ¿quién? La está recibiendo el pueblo, la comunidad, que cuando va al supermercado ve que todo está por encima, que cuando va al Londres está todas las máquinas por encima. O sea, aquí hay una situación muy crítica. Entonces, hay un descrédito, hay las creaciones de organismos internacionales nuevos como el BRICS, que está creando mucha preocupación, producto de que está tratando de sacarle la alfombra al dólar, ¿verdad? Está China, está Rusia, que están paradas ahí, que se ven que no están tan débil como antes. Y todas esas cosas tú tienes que verlas en ese contexto de esa furia que hay internacional y esa decisión de crear guerra y crear conflicto en toda parte. Porque ya sabemos que hay métodos que se llaman la creación de estos métodos de crear lío en todos los lugares para luego entonces venir con la tabla de salvación de que nosotros somos los que te tenemos la paz, nosotros lo que te vamos a llevar la salida del problema cuando nosotros te la hemos creado. Entonces, es algo que hay que analizarlo bien y no verlo como tan fácil. Es un problema que continúa en Israel. No, es algo que puede haber sido planificado, porque ellos se están reuniendo permanentemente, planificado para crear ese conflicto allá en aquel rincón y poder entonces apaciguar otro en otros lugares o poder salir de otros lugares o poder crear otras condiciones, ¿verdad? Donde puedan salir más con mayores posibilidades de triunfo. Yo se lo voy a dejar ahí. Y me voy a ir entonces
a lo positivo, ¿verdad? Tenemos aquí que ya lo que está, bueno, me gustaría antes de hablar de lo positivo, hablar de lo que Petro en esta semana también hizo, que fue el perdón, pidió perdón al pueblo de Colombia. ¿Por qué Petro pide perdón al pueblo de Colombia? ¿Ustedes saben por qué Petro pide perdón al pueblo de Colombia? Porque con los falsos positivos, a las personas que no saben lo que es falso positivo, fueron las creaciones de expedientes a jóvenes para llevarlo a la montaña y asesinarlo, y luego presentarlo como eh, guerrilleros que habían sido ya liquidados, y presentarlo al ejército colombiano como guerrillero para recibir prebenda, para recibir vacaciones, para recibir bonos, para recibir aumento, para recibir moverlo de puesto, o sea, otra jerarquía en el ejército colombiano. Y eso fue en el gobierno de Uribe, y por eso Uribe probablemente vaya a la cárcel, porque se ha zafado varias veces de la cárcel, porque en ese proceso han matado a todas las personas que han tenido que ver y que han sido testigos de esa masacre que hicieron en Colombia, y que hoy hay personas que todavía se mantienen disponibles para seguir presentando testimonio, y es muy probable que Uribe pague por todos sus crímenes. Entonces, la Comisión de la Verdad que se ha creado para encontrar los jóvenes asesinados, hicieron un evento en esta semana y presentaron a la familia donde le están pidiéndole perdón a la familia, porque fueron jóvenes que no tuvieron nada que ver con guerrilla, y que eran jóvenes que estaban estudiando, que lo sacaban y lo llevaban a otra población, y allí aparecían asesinados como dirigentes de guerrilla. Entonces, Sí, fíjate María Luisa, complementando tu comentario, fíjate, esos jóvenes los asesinaban e inclusive le ponían uniformes, digamos, de paramilitares, le ponían armas, le tomaban fotos y los desprestigiaban, los tomaban como que eran guerrilleros, y eran hijos de campesinos, hijos agricultores, trabajadores, inclusive estudiantes. Muchos estudiantes pasaron por esa situación. Entonces, fue un acto muy emotivo, y un gesto muy importante, el hecho de que Petro sacó a la luz pública la verdad de esa gente que por años estuvo desprestigiada, pues familias enteras desprestigiadas, porque vivieron esa situación de ser llamados falsos positivos. sí, entonces creo que debieras hablar un poquito del proceso de paz que se está viviendo ya en Colombia, como parte de la noticia positiva, para terminar con el resumen de noticias de esta semana. Sí, bueno, antes de hablar un poquito del proceso de paz, vamos a recordarle a nuestros seguidores y seguidoras que el día 15 de octubre es la segunda vuelta en Ecuador, y estamos apostando por la elección de una mujer presidente en Ecuador, por Luisa González, en binomio con Andrés Arauz. Esa es la candidata de la Revolución Ciudadana. Estuvo muy bien en el último debate que realizaron entre Noboa y Luisa González. Estuvo muy bien las respuestas de Luisa González. Bueno, como tú bien lo decías, bueno, la noticia positiva es que el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central de la FARC declararon ya un alto al fuego de manera bilateral. El gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han declarado un alto al fuego que comenzará este 16 de octubre. O sea que el lunes, María Luisa, esperemos que podamos hablar de este alto al fuego y también de la victoria de Luisa González. Señor, así es que recuerden que estamos en infoaldesnudo.com, nuestra página, Info Digital, nuestro canal. También estamos en
YouTube en vivo. Estamos también en Facebook. En este momento solamente estamos en información a desnudo en vivo en YouTube. Vamos a tratar de pasarlo también por Facebook y los demás medios que tenemos para que ustedes tengan más posibilidad de escucharnos. Además de Mundo Tweet, que está activo siempre, que enviará nuestras comunicaciones. Señores, vamos a pedirle las energías del mundo, la energía positiva del mundo, que estos líderes que tienen el poder de matar, por lo menos se tomen la mano en el corazón y paren con estos asesinatos masivos en el mundo entero. Asesinatos que van desde la situación que se está viviendo de migración y de tragedia que están viviendo la gente en esa calle, sin nada que comer, sin nada con qué vestir, prácticamente desolado, que salen de su país huyendo de la violencia y se encuentran con más violencia donde llegan. Y esa violencia que se está dando en Israel, que en algún momento Israel, que es un nombre bíblico, tal vez haga honor a ese nombre bíblico y pare de asesinar a los palestinos y lleguen finalmente a un acuerdo de que si tienen que vivir ahí, por lo menos que se respeten entre ambos lugares y no siga tanta violencia y tanto odio. Ese es mi mensaje final. Te despide. Bueno, María Luisa, despidiéndonos ya de nuestros seguidores y seguidoras, apostemos por la paz que se está logrando en Colombia, apostemos por que se logre la paz en todos los territorios donde están viviendo momentos de angustia, de violencia, de destrucción. Recordemos que hubo un terremoto terrible en Afganistán, más de 2.000 muertos. Y bueno, esperando que este mundo convulsionado la próxima semana por lo menos demos más buenas noticias. Bueno, los esperamos hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Cuídate.